Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. En el año 1922, un arqueólogo inglés llamado Howard Carter hizo el descubrimiento arqueológico más grande de la historia, la tumba de Tutankamón. La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo y pronto todos los diarios publicaban fotos de los tesoros que habían estado enterrados por más de 3000 años. Pero junto con las fotos, también comenzó a circular un rumor que existía una maldición del faraón. Este mito se centraba en la idea de que cualquier persona que perturbara la tumba de un faraón del antiguo Egipto sufriría consecuencias fatales. Si bien es cierto que algunas de las personas que entraron a la tumba de Tutankamón murieron inesperadamente, la mayoría de ellas vivieron vidas largas y sin problema alguno. Se cree que fue el mismo Howard Carter quien inició el rumor para infundir miedo y así evitar que los robatumbas se metieran a robar los artefactos. Pero hace poco tiempo en Estados Unidos, Nueva York para ser exactos, un estudiante llamado Caleb Weaver cayó víctima de una maldición, al parecer iniciada por una momia egipcia. Desde muy pequeño, Caleb se dio cuenta de que él era diferente. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, su familia se mudó a una antigua casa de campo construida en los años 1800. Casi de inmediato comenzó a experimentar fenómenos paranormales. Oía pasos y el sonido de personas subiendo y bajando las escaleras, a pesar de que no había nadie más ahí. Ocasionalmente escuchaba voces que no reconocía y gente conversando, pero nunca se sintió asustado ni amenazado por estas presencias y rápidamente se acostumbró a los pequeños incidentes. Sin embargo, todo esto cambió el día que su escuela organizó una excursión escolar a un museo local que acababa de inaugurar una exhibición de artefactos egipcios. Era todo un acontecimiento y los alumnos estaban emocionados. La mayoría de ellos nunca antes habían visto cosas tan exóticas. Además de los cientos de artefactos antiguos, la exhibición contaba con una auténtica momia egipcia de más de 2000 años de antigüedad. El día de la excursión, Caleb y sus compañeros abordaron el bus escolar llenos de entusiasmo y curiosidad por ver algo tan fascinante. Una vez que llegaron al museo, los estudiantes recorrieron las demás exposiciones guiados por un narrador que explicaba y detallaba todo. Finalmente llegaron a lo que más ansiaban ver, la exhibición egipcia. Desde el momento en que se aproximaron al área, Caleb comenzó a sentirse incómodo. Mientras sus compañeros observaban los artefactos con interés y emoción, él se sentía cada vez más fuera de lugar, pero a la vez sentía una fuerza inexplicable que lo atraía hacia la exposición y hacia la caja de vidrio que contenía la momia. Al acercarse, una sensación de fatalismo lo envolvió y un terror inexplicable comenzó a invadirlo. El aire parecía tornarse más denso y las voces de sus compañeros sonaban como si estuvieran muy lejos. Caleb tenía la impresión de que se habían reunido sombras alrededor de la vitrina que contenía los restos de una antigua sacerdotisa. Se creía que en vida había sido dedicada al culto de una importante deidad egipcia. La momia estaba toda envuelta en vendas de lino, a excepción de su cabeza, la cual se encontraba desenvuelta y expuesta. Era una imagen como salida de una película de terror. A pesar de estar intacta, la piel estaba oscurecida por los ingredientes usados en los antiguos rituales de momificación y por el implacable paso de los siglos. Caleb pudo ver que su dentadura se conservaba intacta y perfectamente alineada. Los huecos vacíos que alguna vez albergaron ojos, ahora eran abismos oscuros que parecían mirar hacia la nada. ¿Qué misterio ancestral ocultaba este antiguo cuerpo, inerte y disecado? Mientras Caleb la seguía mirando, comenzó a sentir de pronto que algo lo observaba. La sensación de inquietud aumentaba con cada segundo que pasaba y temía que se iba a descomponer. Sintió un alivio inmenso cuando por fin salieron del edificio al aire fresco y se subieron al bus de regreso a la escuela. Pero lo que no sabía
era que a veces los ecos del pasado pueden ser tenaces y difíciles de dejar atrás y terminan persiguiendo y atormentando. Cuando Caleb regresó a casa esa tarde, comenzó a sentirse incómodo de nuevo. Era la misma sensación de temor que había experimentado en el museo, pero no sabía por qué. Su hogar siempre había sido su refugio, pero ahora la atmósfera había cambiado y era casi opresiva. Caleb tenía la horrible sensación que algo lo había seguido desde el museo a su casa. Él trató de encontrar un motivo lógico que explicara el terror que sentía y llegó a la conclusión de que era simplemente el impacto de haber visto tan de cerca una momia por primera vez. Probablemente esto le había afectado los nervios. Pero esa noche, mientras se cepillaba los dientes para ir a dormir, la sensación era tan fuerte que subió corriendo las escaleras hasta su dormitorio y de un solo salto se metió bajo las cobijas y se tapó la cabeza. Al poco tiempo el calor de las cobijas se volvió tan insoportable que tuvo que destaparse. Inmediatamente se arrepintió. Había algo en la ventana. Pudo ver dos ojos verdes luminosos que lo miraban en la oscuridad y podía escuchar un gruñido bajo y persistente. Poco a poco se dio cuenta de que era algo con apariencia casi reptiliana. Observó con horror que era una criatura con una cabeza enorme, completamente cubierta de escamas, y su hocico era largo, igual al de un cocodrilo. Sin embargo, su cuerpo tenía forma de hombre. Caleb comenzó a gritar, y su hermana, quien también tenía su dormitorio en el segundo piso, entró corriendo para ver qué le sucedía. Él estaba aterrado y solo podía señalar hacia la ventana y balbucear que había algo ahí. Sin embargo, su hermana no veía nada, por lo que decidió bajar a despertar a sus padres, quienes dormían en la planta baja. Ni bien había salido su hermana de la habitación, cuando la entidad comenzó a deslizarse lentamente a través de la ventana hasta entrar completamente al cuarto, de manera muy parecida a la mujer que emerge del televisor en la película El Aro. Una vez adentro de la habitación, la entidad comenzó a desplazarse sigilosamente hacia la mitad del cuarto. En ese instante apareció el padre de Caleb. La criatura reptiliana se detuvo y lo observó. El padre de Caleb no tuvo ninguna reacción. Él no la veía. Caleb estaba desconcertado. A pesar de estar hablando con su papá, podía ver claramente a la criatura. Pero su padre le reiteraba que solo era su imaginación. El señor absolutamente no creía en cosas de este tipo. Lo paranormal simplemente no existía para él. Luego de asegurarle a su hijo que no había nada en la habitación y que todo estaba bien, dijo que regresaría a la cama. Cuando salió, la criatura volvió a mirar a Caleb y, gruñendo, comenzó a avanzar hacia él de nuevo. Caleb, muerto del terror, se hizo hacia una esquinita de la cama contra la pared y, temblando de miedo, cerró los ojos. Estaba seguro que iba a morir. Podía escuchar los pasos que se acercaban a la cama y oía el piso de madera crujir con cada paso. Seguidamente pudo sentir cómo la entidad se subía lentamente a la cama y de pronto se detuvo. Y sorprendentemente se bajó. Caleb podía sentir que aún estaba ahí, pero no parecía moverse. Abrió los ojos para ver qué estaba haciendo y vio que ahora había otra entidad en la habitación. Era una anciana de pie junto al closet. Se veía difusa, tenue y era toda de color gris. Ella miraba a la entidad reptiliana y la entidad la miraba a ella. De pronto Caleb pestañeó y ambas entidades habían desaparecido. El chico salió corriendo de su habitación y pasó el resto de la noche durmiendo en el piso del dormitorio de sus padres. Durante los siguientes meses no volvió a ver a la criatura, pero podía sentir su presencia y le volvía esa horrible sensación de terror. Su hermana también había comenzado a escuchar los gruñidos y le confesó a Caleb que los oía con frecuencia, pero ella no veía nada. Una tarde Caleb regresaba a casa después de clase y se dio cuenta de que había olvidado la llave de la casa. No se preocupó porque sus padres acostumbraban dejar sin seguro una pequeña puerta lateral que daba al sótano,
precisamente por si alguien olvidaba sus llaves. La vivienda tenía de hecho 2 sótanos, uno recién construido y otro original que databa de los años 1800. Este último siempre estaba accesible y se conectaba a la sección moderna a través de un pasillo. Caleb debía atravesar ambos sótanos para entrar a la casa. El sótano antiguo era un espacio húmedo y oscuro, con suelo de tierra y un único bombillo colgando del techo que se encendía tirando de una cadena. Para iluminar el espacio era necesario cruzar a oscuras hasta alcanzar el bombillo. Caleb nunca había sentido miedo de este lugar y solía bajar frecuentemente, ya que ahí se encontraban el calentador del agua, la caja de fusibles y los contenedores de basura. Esa tarde entró por la pequeña puerta como había hecho en varias ocasiones anteriores y bajó las viejas escaleras. Desde el instante que entró, comenzó a invadirlo el mismo terror que casi lo había paralizado en el museo. Sentía que estaba entrando en una cripta, helada y oscura, y que no debía estar ahí. Pausó un momento y pudo escuchar un leve susurro, y de pronto oyó el familiar gruñido y viró la cabeza en dirección al sonido. Ahí estaban los aterradores ojos luminosos de tono verduzco observándolo de forma amenazante, y entonces vio a la criatura. Era de enorme tamaño, con una apariencia definitivamente reptiliana. Parecía una extraña mutación entre un cocodrilo y un hombre. Tenía rasgos de ambos. Y entonces la entidad dio un paso hacia él y se convirtió en una masa negra, tenebrosa. Caleb supo que debía salir de ahí. Subió las escaleras a toda prisa, abrió la puerta y corrió al jardín. Ahí se sentó a esperar por más de 2 horas hasta que llegaron sus padres y le abrieron la puerta de la casa. Cuando llegaron, él trató de contarles lo que había sucedido, pero como era de esperarse, no le creyeron. Pensaban que todo había sido producto de su imaginación, y su padre le dijo que los ojos luminosos que había visto probablemente eran los de alguna rata que se había metido al sótano. De ahí en adelante, Caleb no les volvió a contar nada. Sus mentes estaban totalmente cerradas a la posibilidad que fuera algo sobrenatural. Y él entendió que era inútil tratar de hacerles entender lo que estaba sucediendo. Tenía la certeza de que aunque ellos mismos fueran testigos de algo inexplicable, se aferrarían a una explicación lógica, así no existiera una. Varias noches después, Caleb se había acostado a dormir y recién se estaba quedando dormido cuando sintió que algo saltaba sobre su cama. A medio despertar pensó que era el gato, por lo que se volteó y extendió el brazo para acariciarlo. Pero en lugar del suave pelaje del gato, sintió que algo le agarró fuertemente el brazo y lo mordió. No podía soltarse y su brazo le comenzó a arder como si estuviera encendido en llamas. No vio a la entidad, pero pudo escucharla y supo que estaba ahí. Logró zafarse y corrió escaleras abajo al baño. Con horror vio que su brazo le sangraba significativamente. Limpió la herida lo mejor que pudo y la cubrió con una venda. Como era temporada de frío, llevaba mangas largas y así podía ocultarla. No le dijo nada a sus padres porque estaba seguro que no le creerían. La cicatriz de esa mordida le quedó de por vida. Los ataques de esta entidad se volvieron más intensos. Cada vez que se quedaba solo en la casa, escuchaba que alguien lo llamaba. A menudo era la voz de uno de sus padres. La entidad solía usar diferentes voces para embobarlo, y con el tiempo, Caleb aprendió a ignorarlo. En ocasiones veía a la anciana o sentía su presencia que extrañamente era tranquilizadora. Caleb llegó a pensar que tal vez la anciana era alguien que lo protegía de esa cosa. Él trataba de pasar la menor cantidad de tiempo en su cuarto porque sentía que por alguna razón esta criatura era más fuerte en el piso superior. Muchas veces él dormía en la sala o se quedaba a dormir en casa de algún amigo. Durante los siguientes años, Caleb siguió siendo atormentado por esta entidad y los ataques se habían vuelto más y más agresivos. La constante tensión y el miedo comenzaron a pasar factura a su salud, desencadenando una crisis emocional.
Ante la preocupación por el deterioro de su hijo, sus padres lo enviaron a un psicólogo para terapia, pero lo único que Caleb quería era escapar de ese lugar. Al cumplir los 18 años y graduarse de secundaria, tomó la decisión de partir. Se mudó a otro estado que quedaba a cientos de kilómetros de distancia, lejos del alcance de la entidad que lo atormentaba, por fin dejando atrás el miedo que le había causado. Consiguió empleo como guardia de seguridad en un centro comercial cercano y por primera vez en años comenzó a experimentar una sensación de normalidad en su vida. El poder dormir plácidamente durante la noche, libre de terror y ansiedad, le brindó un alivio indescriptible. Además de haber encontrado por fin la tranquilidad que tanto había anhelado, también encontró el amor. Conoció a Laura y pronto se comprometieron para casarse. Algún tiempo después de su mudanza, Caleb recibió una llamada extraña de su madre. A pesar de haber negado por años la existencia de cosas paranormales, ella le preguntó si recordaba las historias y sucesos extraños que él le había compartido en su juventud. Al confirmar que sí, ella le contestó con una franqueza inesperada: «Te creo, hijo. Ahora realmente te creo». Acto seguido cambió el tema y colgó rápidamente y nunca más volvió a mencionarlo. Un par de años más tarde, por el motivo de la boda de su hermana, Caleb volvió al hogar familiar acompañado de su prometida Laura. Durante la visita, Laura comenzó a sufrir una serie de extraños ataques de pánico, algo que nunca antes le había sucedido. Estos episodios la sumían repentinamente en un estado de terror paralizante e inexplicable, y Caleb tenía que acudir en su ayuda para calmarla. Poco a poco, él comenzaba a sentir nuevamente la horrible presencia de la entidad. Además de esto, la sobrina de Caleb parecía tener un amigo invisible. Jugaba con alguien que solo ella podía ver. Al ser cuestionada acerca de su misterioso amigo, la niña respondió que solamente estaba jugando con su cocodrilo. Ante esta situación, Caleb, que nunca le había contado nada a Laura sobre los sucesos paranormales de su adolescencia, decidió revelarle todo. Con gran detalle le contó todo sobre la entidad: la visita al museo, el encuentro con la momia, el ser reptiliano, las mordeduras y la figura de la mujer protectora. Laura llegó a ser un gran apoyo para él, nunca dudándolo y siempre preocupada por su bienestar, lista para ayudar en lo que necesitara. En el año 2013, Caleb decidió pasar la Navidad con sus padres y regresó a la casa, esta vez sin Laura. La casa estaba decorada de manera muy alegre, iluminada con luces de colores y adornada con ornamentos navideños. Un bello árbol de Navidad reflejaba el espíritu de la temporada. Pero el ambiente festivo no logró disipar el miedo que pronto se apoderó de Caleb. Era el mismo terror debilitante de siempre. Esa noche, cuando subió al cuarto a dormir, encontró que la luz del dormitorio no funcionaba. Conectó y desconectó el cable de la lámpara varias veces, pero no servía, por lo que decidió acostarse en la oscuridad e intentar dormir. Su ansiedad aumentaba gradualmente y pronto pudo percibir una presencia en la habitación. Seguidamente sintió el peso de algo invisible que se posaba sobre la cama y comenzó a oprimirlo, casi asfixiándolo. Había llegado al límite. Harto de este tormento, empezó a retar a la entidad con insultos y gritos. La desafió, diciéndole que podía hacer lo que le diera la gana, pues ya no le tenía miedo. Inesperadamente, la opresión cesó y la luz se encendió. La presencia había desaparecido. Después de dejar la casa de sus padres, Caleb emprendió el largo viaje en carro de regreso a su casa. Se sentía diferente, pero no sabía exactamente qué era. Laura notó la diferencia al instante en cuanto entró. Era como si un gemelo idéntico hubiera tomado el lugar de Caleb. No pasó mucho tiempo que Laura comenzó a tenerle miedo, porque se volvió hostil y agresivo, cuando antes había sido una persona de temperamento dócil y agradable. La actividad paranormal no tardó en manifestarse en el apartamento tras su retorno.
Objetos desaparecían y reaparecían en lugares distintos. Los libros volaban de los estantes por sí solos. Comenzaron a ver un gato misterioso que no era real. Y en el ambiente resonaban susurros y gruñidos. Una noche se encontraban Caleb, Laura y un amigo llamado John Drenner en el apartamento hablando de estos acontecimientos extraños, y John le preguntó a Caleb sobre las cicatrices en su brazo. Curiosamente, John había pasado por algo muy parecido cuando era más joven y tenía curiosidad sobre la experiencia de Caleb. Mientras aún conversaban de estas cosas, todos quedaron paralizados del miedo al ver que la entidad se comenzaba a materializar y lo pudieron ver de pie en el dormitorio. Esto causó pánico entre los tres y huyeron del apartamento abrumados por el miedo y pasaron la noche fuera. Al día siguiente, John Drenner le dijo a Caleb que él sentía que necesitaba liberación. Este es otro término para exorcismo. Caleb estaba más que dispuesto a romper el vínculo con esa cosa y deshacerse por fin de ella. Había que hacer algo antes de que se descontrolara, ya que la situación solo iba de mal en peor. John, con la experiencia adquirida de sus propios encuentros, comenzó el exorcismo. A medida que continuaba con las oraciones, la entidad comenzó a inquietarse y Caleb mostraba signos de agresividad. Se reía y gruñía descontroladamente. John Drenner empezaba a sentir miedo y se dio cuenta rápidamente de que no cedía. La batalla era más feroz de lo que jamás había enfrentado. Eso lo aterró, pero no quería mostrar miedo a pesar de que se dio cuenta de que estaba claramente superado. Él no podía solo con esta entidad. John tomó la difícil decisión de llamar a pedir refuerzos. Decidió recurrir a su propio mentor, Bill Bean, un ministro de exorcismo ordenado y con mucha experiencia en liberar a aquellos poseídos por lo sobrenatural. Billy una vez salvó a John y ahora era llamado para rescatar a Caleb. Él acordó recibirlos. Durante los siguientes días, John, Laura y Caleb dedicaron incontables horas a investigar la posible identidad del ente que lo poseía. Necesitaban respuestas. Como todo comenzó tras visitar aquella exposición egipcia, centraron su búsqueda en la mitología egipcia. Después de un exhaustivo trabajo de investigación, los tres se quedaron sin respuestas. Nada de lo que encontraron encajaba, no había ninguna pista. Hasta que por fin, un día, encontraron el nombre Sobek y todo cobró sentido. Se trataba de una entidad del antiguo Egipto, venerada como un dios. Este dios tenía la cabeza de un cocodrilo y el cuerpo de un hombre. Estaba vinculado con el río Nilo y la fertilidad. Su culto ganó prominencia durante el reinado del faraón Amenemhet II y era invocado para brindar fuerza en la guerra. La momia de la antigua sacerdotisa en el museo de seguro estaba vinculada al culto de esta deidad. Ahora más que nunca, Caleb estaba ansioso por liberarse de la entidad. El día que Bill Bean llegó al apartamento para llevar a cabo el exorcismo, Caleb estaba fuera de sí por la ira que sentía. Él mismo no entendía por qué estaba tan furioso. La situación podría volverse peligrosa a causa de esa hostilidad, y Bill lo esposó a la silla para su propia protección y por protección de los demás, ya que la fuerza de esa entidad era impredecible. En total, había 5 personas en la habitación. Seguidamente, Bill le ungió la cabeza con aceite bendito y comenzó a rezar. Caleb se agitaba y gruñía aún más. A medida que rezaba, la cara de Caleb comenzó a cambiar y a desfigurarse. Los ojos se le hicieron hacia atrás y se pusieron en blanco. La entidad batallaba y resistía los esfuerzos por expulsarla. Luego de horas de hacer oración para liberarlo de este demonio que lo había atormentado por años, Caleb tiró la cabeza hacia atrás y miró al techo. De pronto comenzó a salirle una sustancia negra por la boca. Siguió saliendo hasta que ya no había nada más que escupir y supieron que finalmente había sido liberado. Una sensación de paz lo envolvió y luego echó a llorar como un niño por el alivio que sentía.
Bill Bean llevó a Caleb al baño y lo bautizó. Después de este exorcismo, la vida de Caleb cambió totalmente. Se le quitó por completo el miedo y jamás volvió a sentir el terror que sentía cuando era poseído por esa entidad. En el año 2014, Laura y Caleb se casaron y hoy en día él es padre de su propio hijo. Su historia fue el tema de uno de los episodios del programa Historias de Ultratumba, llamada Curse of the Mummy, que en español significa la maldición de la momia. También fue el tema de uno de los episodios del programa I Was Possessed, que en español se traduce Fui poseído. Hay varias entrevistas en YouTube, tanto con Bill Bean como con el mismo Caleb Weaver, en las que hablan de toda la experiencia y del exorcismo. También hay entrevistas con el amigo que tanto le ayudó, John Drenner, quien muy lamentablemente falleció inesperadamente hace un par de meses, el 21 de marzo del 2024, a la edad de 33 años.